¿Qué tal? Esta noche quiero tocar un tema que seguramente te va a interesar muchísimo y que es la bondad de Dios. ¿Sí? La bondad de Dios. ¿Qué involucra la bondad de Dios? ¿Por qué decimos que Dios es bueno? ¿Sí? No lo voy a tocar en toda su extensión, obviamente, porque es un tema para hablar horas y horas. Y yo voy a hacer un condensado de 10 minutos con algunos pasajes bíblicos y veremos lo que sale. Pero la idea es que vamos a explorar el tema de la bondad de Dios. Y la bondad de Dios es uno de sus principales atributos. Dios es bueno. Toda la Biblia, toda la Escritura nos dice permanentemente que Dios es bueno. A pesar de que alguna gente se confunde porque lee el Antiguo Testamento y ve que Dios es duro muchas veces en su castigo por el pecado, pero intrínsecamente Dios es bueno. Vamos a leer, por ejemplo, en Nahum 1.3, dice, el Señor es un Dios celoso y vengador, Señor de la venganza, Señor de la ira, el Señor se venga de sus adversarios, es implacable con sus enemigos. ¿Dice eso la Biblia? Sí, lo dice. El Señor es lento para la ira, pero grande en poder y no deja sin castigo al culpable. ¿Eso lo dice la Escritura? Sí, claro que lo dice. Pero eso no quiere decir que Dios sea malo, sino lo que nos quiere enfatizar es que Dios es justo. ¿Sí? Los que creemos en Dios sabemos por las... En esos tiempos, estamos hablando del año 1500 antes de Cristo y un poco más aquí, hasta el 500 o 700, por ahí antes de Cristo, las civilizaciones que rodeaban a Israel eran muy crueles en sus cultos y sacrificaban niños, sacrificaban a sus hijos. Entonces dice, daré el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Y contesta en el verso 8 de Miqueas 6. Él te ha declarado hombre lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. ¿Sí? Entonces, realmente lo que el Señor siempre demandó del hombre es esto, es un acercamiento a Dios a través de practicar la justicia, amar la misericordia y humillarse delante de Dios. O sea, la ley de Dios siempre lo que trató es de enseñarle al hombre
y a la mujer, ¿no? A la humanidad, a Israel en primer lugar y a la humanidad por el ejemplo de Israel, que Dios es santo y que nuestro propio pecado, nuestra propia injusticia nos impide acercarnos a Él. Podemos leer también en Colosenses capítulo 3, en versículos 5 y 6, que el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Colosas: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Y en Romanos, capítulo 11, verso 22, dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. En toda la Biblia vamos a encontrar estos dos temas en combinación: la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, los que no creen, ¿sí? Los que no creen en Jesús, los que no miran la cruz, los que no se acercan a Jesucristo con fe para ser salvos. Pero para ti, que has creído, entre paréntesis, bondad de Dios, si permaneces en su bondad, de lo contrario también tú serás cortado. La bondad y la severidad o justicia de Dios siempre obran juntas, como dice en Génesis 18:25, cuando Abraham intercedía por Sodoma. ¿Se acuerdan de esa historia, no? Cuando el sobrino de Abraham, Lot, estaba viviendo en Sodoma. Él había elegido vivir en esa región, una región súper pecaminosa, a la cual Dios decidió destruir. Y entonces Abraham empezó a interceder a que Dios no destruya. Si encontraba 50 justos, después se encontraba 40 justos, y Dios siempre accedía. Entonces Abraham le dice a Dios: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. O sea, Dios siempre hace lo que es justo. Y la justicia aplicada de Dios junto con su bondad, la justicia de Dios exigía que la humanidad sea castigada por su pecado. La justicia de Dios, su amor infinito, exige justicia. Nosotros, pongamos un ejemplo más terrenal, más cotidiano. Si un juez del sistema judicial del país en donde estés mirando este video, fuera tan bueno, entre comillas, tan bueno, que dejara libre al delincuente, que dejara libre al violador, que dejara libre al asesino, por ejemplo, por mencionar cosas aberrantes, que dejara libre a aquel que hace lo malo, y que dijera: lo dejo libre porque soy bueno. ¿A ti eso te parecería justo? O sea, realmente, consideremos esto. ¿A nosotros nos parecería justo un juez que fuera tan bueno que no castigara el mal? Yo creo que no. El sentido común nos dice que no. Bueno, Dios es perfectamente justo, pero como es tremendamente bondadoso, ¿sí? Entonces, la justicia decía: condénenlos, condenen al ser humano. El ser humano le dio vuelta la cara a Dios, no quiere ni verlo, no lo conoce, no lo entiende, dice que no existe, no quiere vivir de acuerdo a sus normas, quiere hacer sus propias normas, quiere elegir sus propios caminos. Sin embargo, Dios dice: no, yo amo al ser humano, me voy a hacer como uno de ellos y voy a vivir como uno de ellos y voy a sufrir el castigo que les corresponde. Y eso es lo que hizo Jesucristo, y esa es la bondad expresada de Dios junto con su justicia. Y eso lo podemos ver claramente en el sacrificio de la cruz del Calvario. Cuando Jesús dio su vida, estaba siendo justicia de Dios y misericordia y bondad de Dios en el mismo tiempo, en el mismo acto, simultáneamente, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros creemos que Dios, el hombre en su estado natural, el ser humano en su estado natural, no puede estar en la presencia de Dios, no puede estar delante de Dios, no puede soportarlo. La santidad de Dios es algo tan abrumador, algo tan inmenso, algo tan indescriptible, algo tan poderoso, que el ser humano sería instantáneamente destruido
si fuera expuesto a la presencia absoluta de Dios. Pero en Jesucristo tenemos acceso a la santidad y a la gloria de Dios. Ahora, como decía el apóstol Pablo, vemos como en un espejo. 2 Corintios 3:18 dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, nosotros ahora en tiempos de gracia podemos ir a Jesucristo y Él es la imagen del Padre, del Dios invisible. Mirando a Jesucristo podemos ser transformados a su imagen y seremos transformados totalmente a su imagen cuando Él regrese. Pero por supuesto, como seres humanos no tenemos acceso a Dios, lo tendremos a la presencia viva de Dios, a la presencia absoluta de Dios, ¿no? De los cielos. Solamente tendremos acceso después de la venida de Jesucristo, después de la resurrección y de nuestra transformación de nuestra carne y cuerpos mortales a la gloria de su imagen. Esto es para más adelante. Entonces, la bondad de Dios, como resumen y síntesis, la bondad de Dios hoy nos guía al arrepentimiento, ¿sí? La disciplina y la justicia de Dios y su amor son expresiones de su bondad. O sea, su bondad no sería completa sin su justicia. Y su justicia está en Jesucristo. Entonces yo te animo a que pongas tu fe, tu confianza y tu esperanza en Él, porque en Él está la vida. Hasta la próxima.